Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Las víctimas y sus derechos, primera parte con la profesora Elizabeth Gómez Etayo. Profesora, el informe y por lo regular los informes que en Colombia se han hecho sobre la violencia, donde podríamos mencionar la violencia en Colombia, el que se hizo hace por lo menos 40 años, el que hizo el gobierno pasado, que se llamó Nunca Más, se atreven una cifra sobre las víctimas de la violencia. El primero habló de 200.000 muertos y después eso se comprobó, no había sido preciso, emergen otras cosas. No es muy arriesgado, como lo hace el informe Basta Ya, cuantificar las víctimas, contarlas en términos de muertos, de desplazados. El sentido de este informe ha sido darle un lugar a las víctimas. En ese sentido yo creo que puede ser arriesgado académicamente, jurídicamente, políticamente, pero el sentido del informe es darle un lugar humano a las víctimas. En ese sentido es importante cuantificarlas. Siempre hay un subregistro. En este caso se está hablando que desde 1958 al 2012 hay 220.000 víctimas. ¿Para qué le sirve a uno ese dato? O sea, para comparar, para reconocer qué significa eso en un país que sean muertes violentas. Es mucha gente cuando uno lo mira en datos agregados en la larga historia, comparado con dictaduras en América Latina, como en Argentina, Chile y Brasil, es mucho para un país que se dice que está en una democracia. Reconocer, por ejemplo, que nosotros tenemos 4.700.000 más o menos población en desplazamiento, personas en población de desplazamiento. Me parece que eso ayuda a relativizar quién es esa población. El dato sirve para ir detrás del dato. ¿Qué significa que haya 220.000 muertos violentas? ¿Qué significa que haya 4.700.000 y pico de personas en situación de desplazamiento? Detrás de eso, ¿qué hay? Que me parece que el informe lo señala quiénes son las víctimas. Hay una población campesina, hay una población indígena, hay una población afro, hay una población pobre. Una de las características de este informe Basta Ya, me parece, es que las víctimas de este conflicto no son víctimas, no son combatientes, no son militares. Exclusivamente. Exclusivamente, el 81.5% son civiles. Entonces ahí me parece que es importante cuantificar las víctimas para caracterizar de qué conflicto estamos hablando. El informe se preocupa mucho en su introducción por aclarar que hasta hace muy poco en Colombia la violencia se asumía como algo que las personas, un intangible que las víctimas culpaban. La violencia me quitó la casa, la violencia me quitó a mi padre, la violencia mató a mi abuela, pero la violencia no estaba personificada. Usted se preocupó por hacer el análisis de cuáles son las víctimas y de qué son víctimas. Ajá. A mí me parece que este informe caracteriza bien las víctimas y sus victimarios. Es un lugar común cuando la víctima dice la violencia. En este informe se dice hay unas víctimas de los paramilitares, hay unas víctimas de la guerrilla, hay unas víctimas de las fuerzas del Estado y es distinta la forma en que se victimiza a cada uno de esos actores. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer desplazada con hijos a ser un hombre asesinado. Es decir, es distinta la forma en cómo se vive la violencia, la victimización. En este caso, ¿quiénes son estos? Es distinto en el caso de la violencia sexual, por ejemplo, que hay un informe particular frente a la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, es distinto que sea ese tipo de agresión contra mujeres. ¿Sí? Es una estrategia de guerra mediante el cual un grupo trata de disminuir al otro. Eso nos dice mucho del tipo de sociedad también que nosotros somos. O sea, ¿por qué el cuerpo de la mujer todavía, como en la antigüedad, sigue siendo un botín de guerra? Entonces me parece que en este informe se caracteriza mucho más las víctimas y uno pudiera decir, las víctimas de este conflicto sobre todo son civiles, no son los combatientes de los distintos grupos, son en mínima proporción, son pobres, no son las élites económicas de ese país las que están cayendo en esta guerra, en este conflicto armado, que además el conflicto también es, uno diría, político y económico, son indígenas, son afros. Especialmente en ese punto, usted refiere clase, etnia, género, procedencia geográfica, y esos son factores que el informe considera. ¿Podrían otros parámetros decirnos algo, por ejemplo, marginalidad, exclusión?
e inclusive riqueza en términos de que también son víctimas de la guerra, por ejemplo, personas que son secuestrables para los actores armados ilegales, por ejemplo. Lo primero que me gustaría decir al respecto es, este informe nos sirve para reconocer que aunque se diga que Colombia es un país que pasó a ser más urbano que rural, de hecho lo somos, un 70% de la población está concentrada en las ciudades, en contraste con lo que éramos a mitad de los años, en los años 50, siglo XX, pero el problema sigue siendo por la tierra. El problema del desplazamiento, el problema de esta violencia, el problema de este conflicto sigue siendo por tierra y por territorio, por control. Entonces me parece que eso nos dice mucho de esa sociedad. Ahora, no es despreciable el dato de los secuestrados. A mí particularmente me llamó la atención porque cuando vemos la caracterización de las víctimas, uno dice, las guerrillas secuestran, los paramilitares hacen masacres, más o menos, las fuerzas del Estado tienen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. Hay una clara diferenciación. Por supuesto que es bastante atroz la situación de las masacres, de las desapariciones, de los asesinatos selectivos, pero el dato de los secuestrados, casi 27.000 secuestrados en un periodo de 20, 30 años, es bastante significativo también de las diferencias socioeconómicas que tiene nuestro país. Es decir, tanto en los extremos, tanto en un lado como en el otro, no hemos aprendido como sociedad colombiana a resolver de otra forma los conflictos y recurrimos a cosas, bueno, recurren los que están directamente en esta guerra a situaciones extremas que se ven en países supremamente oprimidos del tercer mundo. En el caso de las minas antipersona, por ejemplo, somos el segundo después de Afganistán. En el caso del desplazamiento forzado, somos el primero que tiene población interna desplazada, porque no tenemos el estatus de refugiados. Entonces, esta victimización, esta caracterización de las víctimas según victimarios, procedencia, etnia, género, me parece que nos está indicando mucho de cómo es nuestra sociedad. Hay un sociólogo francés que se llama Bruno Latour, que dice, jamás fuimos modernos. ¿Sí? Esta caracterización del informe Basta Ya me da para pensar en eso y sobre todo me parece importante caracterizarlo con estudiantes, con la población más joven, porque estamos como en esa transición entre la modernidad y la tradición, pero la modernidad da cuenta de un proceso mental, de una forma de relacionarnos, de convivir, de construir paz, de afrontar los conflictos, que Colombia en este contexto, de acuerdo con ese informe, no es para nada un país moderno, es bastante premoderno. El informe va hacia atrás y nos dice, por ejemplo, cómo desde que comenzó en la década del 50, después del Bogotazo, el centralismo, ¿sí?, ha visto el desarrollo de ese conflicto en la periferia, en zonas apartadas y algunas no muy apartadas en términos geográficos, sino más bien marginadas de tipo político. ¿Cree usted que el informe con estas caracterizaciones recoja todo este sentimiento de que en Colombia el conflicto se vive, es algo marginal, lejano, adyacente, que no nos preocupa y solamente cuando toca las ciudades lo advierte? Yo creo que todavía hay bastante de eso, como decía ahorita, eso sigue siendo un conflicto por la tierra. Las víctimas sobre todo son víctimas rurales, o sea, la población que es desplazada ¿de dónde? Es desplazada del campo. Uno encuentra, por ejemplo, poblaciones donde hubo masacres que no hacen parte de nuestros repertorios cotidianos. O sea, las masacres no fueron perpetuadas en Bogotá, en Medellín, en Cali, aunque en las zonas periféricas de estas ciudades se presentan otro tipo de violencias, como los asesinatos selectivos. Pero lo más cruel de esta guerra no se está dando en las ciudades, se sigue dando en el campo. Entonces uno compara los informes de violencia de los años 50, donde se mostraba una sevicia, una violencia atroz. Cuando lo compara con esto, dice, la práctica es bastante similar. Lo más crudo, lo más que uno pudiera llamar degradado de la condición humana, se mantiene y es en la periferia. Las características del terrorismo asociado más al narcotráfico, a todo este periodo de lo que sucedió en torno a los carteles de Cali, de Medellín en los años 90, fue lo que más tocó a las ciudades, pero no se compara con esto del campo porque considero que esa violencia del campo ha tenido una continuidad desde prácticamente el siglo XX hasta lo que tenemos ahorita, con esos picos de los años 50 y ahora a finales del siglo XX, pero se mantiene una continuidad. En el caso de la violencia urbana no es así. Pero esa caracterización que hace el informe de contextos, las víctimas en contexto rural, las víctimas en contexto urbano, pues no, la evidencia comprueba que
el crecimiento de las zonas marginales en Colombia obedece en buena parte a esa migración desordenada del campo a la ciudad. ¿No estaría redundando el informe o por lo menos fallando en esa caracterización contextual de campo-ciudad si finalmente las víctimas del campo terminan siendo las víctimas de la ciudad? Yo creo que habría que entonces hacer una investigación para caracterizar que cuando usted migra a la ciudad sigue siendo campesino pero sin tierra. O sea, nosotros tenemos los cordones de miseria en las ciudades llenas de gente que migró del campo no porque quisiera buscar mejores condiciones de vida, sino porque fue obligado. Habría que caracterizar mejor la pobreza que tenemos entonces en las ciudades. No son los marginales urbanos tradicionales, es otro tipo de situación la que se presenta en Colombia. Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia necesita muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.